Hola, bienvenidos al día 310 del reto 366 2024. El devocional de hoy se llama Las promesas de Dios. Billy Bryan, nacido en 1794, fue un minero de Cornwall, Inglaterra. Era alcohólico y siempre estaba metido en peleas y discusiones en su casa. A la edad de 29 años, se encontró con Jesús. Llegó a su casa y le dijo a su esposa: con la ayuda del Señor, nunca más me verás borracho. Y así fue. Sus palabras, su tono de voz y sus miradas tenían un poder magnético. Era como si estuviera cargado de electricidad divina. Multitudes de mineros venían a escucharlo predicar. Muchos se convirtieron y hubo algunas sanaciones notables. Amaba la Biblia y decía: las promesas de Dios son tan efectivas como el dinero constante y sonante. Dios es el Dios de la promesa. La fe implica confiar en las promesas de Dios. Él hace una promesa, la fe la cree, la esperanza la anticipa y la paciencia la espera silenciosamente. Salmo 119 del 161 al 168. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Gobernantes me persiguen sin motivo, pero mi corazón se estremece ante tu palabra. Yo me regocijo en tu promesa como quien halla un gran botín. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo por tus justas leyes. Los que aman tu ley disfrutan de gran paz, y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus mandatos. Cuánto los amo. Obedezco tus preceptos y tus mandatos, porque conoces todos mis caminos. Vamos a leer el comentario sobre el Salmo en el devocional. Encuentra gozo, satisfacción y paz en las promesas de Dios. El salmista dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Recuerdo a una joven atea que vino a Alfa hablando del sentimiento de desolación y de vacío en su vida. Lo que había notado es que los cristianos tenían mucha paz y reconoció que esa paz provenía de la fe. Las palabras de la Biblia son el último lugar donde mucha gente esperaría encontrar paz, satisfacción y gozo. Sin embargo, el salmista dice: yo me regocijo en tu promesa como quien halla un gran botín. El salmista usa muchas palabras diferentes para describir las palabras de Dios. Habla acerca de tu palabra, tu ley, tus mandamientos, tus estatutos y tus preceptos. Pero aquí describe la palabra de Dios como tu promesa. Las palabras de Dios son sus promesas para ti. Descubrirlas es como descubrir un gran tesoro. A medida que sigas cavando en ellas, encuentras más y más tesoros increíbles y hermosos. Aquello lleva al salmista a decir: 7 veces al día te alabo. Oramos: Señor, te alabo por los grandes tesoros que están en tus palabras. Por favor, dame paz hoy al confiar en tus promesas. Hebreos 6:13 al 7:10. Vamos a leerlo a continuación. Dice así: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí misma, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. A su vez, Abraham le dio el 10%. A su vez, Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio también, por ley, el mandato de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, que recibía diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a leer el comentario sobre Hebreos. Confía en las promesas de Dios y espera pacientemente. Abraham esperó 25 años, José esperó 13 años, Moisés esperó 25 años y Jesús esperó 30 años. Si Dios te hace esperar, estás en buena compañía. A menudo he encontrado que lo que media entre la promesa de Dios y su cumplimiento es mucho más largo de lo que había previsto. Estoy aprendiendo a ser más paciente. Las promesas de Dios para nosotros son el ancla de nuestras almas. Son sólidas y seguras. Él mantiene su palabra, incluso cuando parece imposible, incluso cuando las circunstancias parecen señalar lo contrario. El retraso no contradice las promesas de Dios. Abraham es descrito como el que tenía las promesas. Cuando Abraham y Sara fueron llamados por Dios, prometió que de ellos surgiría una gran nación. Les prometió hijos, pero tuvieron que esperar muchos años antes de que se cumpliera la promesa. Esperaron y siguieron caminos equivocados para tratar de cumplir la promesa de Dios a través de medios humanos. Sin embargo, finalmente el Señor se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Abraham tenía 100 años. Finalmente, Dios cumplió su promesa. Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Las promesas de Dios son absolutamente ciertas. Cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Nuestra esperanza no se basa en un vago optimismo o en un deseo ilusorio. Es la confianza en las inquebrantables promesas de Dios. Se centra en Jesús, quien es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec surge inesperadamente en Génesis y no sabemos tampoco lo que le sucede después. En palabras de la versión en inglés, la Biblia amplificada, Melquisedec prefiguró a Cristo. Semejante al Hijo de Dios, sigue siendo un sacerdote sin interrupción y sin sucesor. El escritor demuestra la superioridad de Jesús a la de cualquier otro sacerdote de Leví. Jesús, un sacerdote del orden de Melquisedec, es un rey de justicia y de paz. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y también era el rey de Salem, que significa rey de paz. El sacerdocio de Jesús es permanente. De Melquisedec no está registrado el fin de su vida. Del mismo modo, Jesús es un sacerdote vivo para siempre. El Salmo 110 también declara que el Señor es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús, Melquisedec, recibió un diezmo de Abraham.
Este diezmo espontáneo de Abraham demostró que él se dio cuenta de su propia inferioridad ante Melquisedec. Leví era el bisnieto de Abraham. Un ancestro es considerado en el pensamiento bíblico como quien contenía dentro de sí a todos sus descendientes. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús goza de un estatus más alto que el del sacerdocio levítico. Melquisedec bendijo a Abraham. Dios había prometido que en Abraham todas las naciones del mundo serían bendecidas. Por lo tanto, si Melquisedec pudo bendecir a Abraham, el estatus de Melquisedec debe ser superior al orden levítico. El sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, nos recuerda que podemos confiar en que las promesas de Dios son totalmente seguras. Jesús nos lo garantizó al ir a donde nosotros no pudiéramos, en nuestro nombre. Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oramos: Señor, gracias, aunque a veces tengo que esperar pacientemente, siempre cumples tus promesas, sólidas y seguras, que son un ancla para mi alma. Ezequiel 7:1 al 9:11. Vamos a leerlo a continuación. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor y Dios al pueblo de Israel. Te llegó la hora, ha llegado el fin sobre los cuatro extremos de la tierra. Te ha llegado el fin. Descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré sobre tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor y Dios. Las desgracias se siguen unas a otras. Ya viene el fin, ya viene el fin. Se acerca contra ti, es inminente. Te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas no hay alegría, sino pánico. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ya llegó el día, ya está aquí, tu destino está decidido. Florece el juicio, germina el orgullo. La violencia se levantó para castigar la maldad. Nada quedará de ustedes ni de su multitud. Nada de su riqueza, ni que tenga algún valor. Llegó la hora, este es el día. Que no se alegre el que compra ni llore el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Y aunque el vendedor siga con vida, no recuperará lo vendido, porque la visión referente sobre la multitud no se revocará. Por su culpa nadie podrá conservar la vida. Aunque toquen la trompeta y preparen todo, nadie saldrá a la batalla, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Allá afuera hay guerra y aquí adentro plaga y hambre. El que está en el campo morirá a filo de espada y el que esté en la ciudad morirá a causa del hambre y la plaga. Los que logren escapar se quedarán en las montañas, como palomas del valle, cada uno gimiendo por su maldad. Desfallecerá todo brazo y temblará toda rodilla. Se vestirán de luto y el terror los dominará. Se llenarán de vergüenza y se raparán la cabeza. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como algo impuro. En el día de la ira del Señor, ni el oro ni la plata podrán salvarlos. No servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de la caída de ustedes. Se enorgullecían de sus joyas hermosas y las usaron para fabricar sus imágenes detestables y sus ídolos despreciables. Por esta razón las convertiré en algo impuro. Haré que vengan los extranjeros y se las roben, que los malvados de la tierra se las lleven y las profanen. Alejaré de ellos mi rostro y el lugar de mi tesoro será deshonrado. Entrarán los invasores y lo profanarán. Prepara las cadenas porque el país se ha llenado de sangre y la ciudad está llena de violencia.
Haré que las naciones más violentas vengan y se apoderen de sus casas. Pondré fin a la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones, la instrucción se alejará del sacerdote, y a los ancianos del pueblo no les quedarán consejos. El rey hará duelo, el príncipe se cubrirá de tristeza, y temblarán las manos del pueblo. Yo los trataré según su conducta, y los juzgaré según sus acciones. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 8. En el día 5 del mes 6 del año 6, yo estaba sentado en mi casa, junto con los ancianos de Judá. De pronto, el Señor puso su mano sobre mí. Entonces miré y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como el metal refulgente. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. El Espíritu se sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones de Dios me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria de Dios de Israel. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo: Hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provocaba los celos de Dios. También me dijo: Hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Pues verán aún abominaciones peores. Pues verán aún abominaciones peores. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había una abertura. Entonces me dijo: Hijo de hombre, cava en el muro. Yo cavé en el muro y me encontré con una puerta. Entonces me dijo: Entra y observa las abominaciones detestables que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi grabadas todo tipo de figuras de reptiles y de otros animales impuros y de todos los ídolos de Israel. 70 ancianos israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraban Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario. De ellos subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los ancianos israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: el Señor no nos ve, el Señor abandonó esta tierra. Y añadió: ya los verás cometer mayores abominaciones. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo: Hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún los verás cometer mayores abominaciones. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo: Hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones aquí, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme? Mira cómo me enardecen, pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Ezequiel capítulo 9. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido con tela de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines,
se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Entonces el Señor llamó al hombre vestido de tela de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y se lamenten por los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida. Pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los ancianos que estaban frente al templo. Después les dijo: salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad, y mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité: ¡ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? Él me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia, porque ellos dicen: el Señor abandonó la tierra, el Señor no nos ve. Por eso no tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de tela de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba informó: ya hice lo que me mandaste a hacer. Vamos a volver al devocional para leer la sección de Ezequiel. Dice lo siguiente: escucha las promesas de Dios y piensa en ellas. Espiritualmente hablando, aquellos que se alimentan de las promesas de Dios nunca padecerán de hambre. Pero mucha gente confía en las cosas equivocadas. Algunos ponen su confianza en el dinero por seguridad. Sin embargo, Dios dice que ni su oro ni su plata podrán salvarlos. Sus riquezas ni les servirán para saciar su hambre. Aristóteles Onassis, una de las personas más ricas del mundo, dijo al final de su vida: los millones no siempre dan la medida de lo que un hombre necesita en la vida. Muchas personas tratan de llenar el vacío dentro de ellos en formas que en última instancia no satisfacen. Están buscando alegría en los lugares equivocados. La riqueza, lejos de traer satisfacción y alegría, a menudo nos puede conducir al orgullo, al pecado y a la idolatría. Además, la riqueza nunca proporcionará seguridad total. Un descenso en el mercado y una inflación desenfrenada pueden llevar incluso a un país entero a sumirse en la bancarrota. Por otro lado, las promesas de Dios son sólidas. Lo que Dios dice lo promete. Ezequiel declaró las promesas de Dios diciendo: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente. Como dice The Message, su mensaje es el fin del cómo siempre se hace. Ezequiel promete el juicio de Dios. Será absolutamente justo. Yo los trataré según su conducta y los juzgaré según sus acciones. Eso ocurrirá en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Ezequiel vislumbró al que juzgará el mundo. Miré entonces y vi una figura del aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Esta descripción se aproxima a la descripción que se hace de Jesús en Apocalipsis 1:10 al 16. La única manera de escapar del juicio es tener una marca en la frente. El Señor dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero no toquen a los que tengan la señal. La persona con una marca en la frente tenía una marca de protección cuando el juicio inminente se acercaba. La palabra para marca en la letra hebrea es Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. En aquella época esa letra se escribía con la grafía X, es decir, una cruz. ¿Es una coincidencia o hay algún significado en el hecho de que aquellos que estaban protegidos eran los que tenían el signo de la cruz en la frente? En Apocalipsis leemos cómo el ángel clamó: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Oramos: Señor, gracias por haber cargado mi pecado y juicio en la cruz. Gracias por poner una marca en mi frente.
Gracias porque confío en tus promesas para el futuro y tengo esta esperanza como ancla de mi alma. Pipa añade sobre Hebreos 6:15, y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Dice Pipa, esperar algo es difícil. El ejemplo de Abraham es un estímulo para seguir orando incluso cuando sentimos que nada está sucediendo. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. También puedes compartir este devocional con alguna persona, amigo, ser querido que creas que le será de bendición, o simplemente puedes apoyarnos compartiendo este enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Hasta mañana.